buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos, como cada miércoles, a partir de las 8 de la noche, sintonizándonos. Gracias por sintonizarnos en Desde la Ventana de Mar, en un proyecto de la familia MRC. Gracias por acompañarnos como cada miércoles. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. ¿La brujería existe? ¿Realmente existe la brujería? Quiero iniciar comenzando con que la brujería es un mercado muy amplio. Podemos hablar de muchos países, nuestro país, República Dominicana, México, podemos hablar de Centroamérica. Eh, Se suelen ver famosos brujos y hechiceros en donde por cifras que superan los $100, $300, eh, pueden hacerte un trabajo, vamos a decirlo así, en donde a través de diversas prácticas pueden mejorar tu vida, tu condición de vida, porque normalmente el que va donde un brujo es porque tiene una situación. Tiene diversas situaciones y lo vamos a mencionar en breve. Entonces, estas personas, estos seres de luz, que supuestamente tienen habilidades y capacidades especiales, eh, tienen un costo, o sea, tiene un costo tu asistir a ellos. Vamos a mencionar cuáles son las personas que buscan a este tipo de solución o de personas que quieren que le ayuden a solucionar sus problemas o situaciones. Normalmente las personas que van a estos lugares tienen un asunto de salud, un problema de salud que médicamente no le han buscado la solución a ellos, a estas situaciones, y acuden a un vidente, a un hechicero o a un brujo o bruja. También tenemos a personas que no les va bien en el amor. Entonces, esas personas que han tenido mala suerte en lo que es el amor y las relaciones interpersonales, personales, hasta con amigos, tienen un problema para tener una relación con amigos. Entonces, acuden a este tipo de personas para que le dé alguna receta o le indique algunas recomendaciones o, vamos a decir, situaciones para que esa situación le cambie a ellos, para que así el amor le llegue, las amistades le lleguen, encuentren un matrimonio, un hombre, una mujer para casarse. También las personas que quieren viajar hacia otros lugares. Esto ha disminuido un poco, pero antes, vamos a hablar de 10 años atrás, esto era muy importante. Cuando las personas estaban esperando una cita o estaban esperando o querían viajar o iban para el consulado, antes de dirigirse al consulado, iban hacia un brujo o una bruja para que le leyera la tasa o para que viera el futuro inmediato de cómo le iría en esa cita al consulado y cuáles son los métodos o los medicamentos, las acciones, las pócimas a utilizar para que le diesen la visa en el consulado. También las personas que económicamente no le está yendo bien, no producen suficiente dinero y que quieren tener una vida holgada, con comodidades, como ven con otras personas, pero que lamentablemente ellos no producen. Entonces asisten a un vidente, a un brujo, a una persona especial, en donde le va a dar la receta o vamos a decir, métodos, podemos decirlo de esta manera, para que puedan conseguir dinero flash, rápido, al momento, y poder tener las comodidades que tienen otras personas. También están las personas
las parejas que no tienen hijos. Cuando una pareja si no tiene hijos, algunos en vez de asistir a un ginecólogo, un especialista en fertilidad, asisten a un brujo o a una persona especial o a un espiritista para que le dé una botellita, porque a fulano, normalmente esto es por recomendación, a fulana, mi amiga, mi vecina, que tenía 15 años que no podía embarazarse, obtuvo un embarazo a través de una famosa botella, 3 botellas, 4 botellas que ella se tomó. En fin, que podemos mencionar un grupo de personas que va a buscar ayuda en donde un espiritista, donde un brujo, donde esa persona especial. Normalmente estas personas están ubicadas en todos los lugares de nuestro planeta, de Latinoamérica, Centroamérica, están en lugares específicos, normalmente en campos rurales, pero aquí en los Estados Unidos también tenemos muchos lugares, pero se subdividen. Están las botánicas. Las botánicas, allí tú puedes conseguir todo tipo de, vamos a decir como ellos le llaman, de medicamentos. Ahí vemos hasta santos, imágenes, velas. Ahí está agua bendita, señores, venden, Dios mío. Venden todo tipo de plantitas, de verbajes, como ellos dicen, que son las pócimas o son las botellas en donde funcionan para muchas situaciones. Para la mala suerte, para que entre dinero a la casa, para que mi hijo que se quema siempre en matemáticas, pase la matemática, para protección personal, pero también se utiliza para asuntos negativos. En estos minutos vamos a escuchar, voy a manejar esta parte muy importante, porque se cree que a los brujos, los hechiceros y estas personas espirituales acuden las personas con bajo nivel educativo, personas con 0 nivel de escolaridad. 0 nivel de escolaridad, déjenme decirles que no. Es sabido por muchas personas que hay personajes muy importantes de nuestra historia, presidentes, expresidentes de nuestras áreas, Latinoamérica, Centroamérica, y donde consultan con personas, esas personas especiales. También conozco periodistas, amigos, que no quiero decir nombre porque no quiero involucrar a nadie en esto, pero sí que tienen sus resguardos, porque esa es otra forma de protección y de cuidarse ellos, para que nadie se le ocurra acercarse, hacerle daño a estas personas. Conozco 4 periodistas que van y visitan estos lugares. También conozco empresarios, empresarias, personalidades que ustedes se sorprenderían. O sea, muchas personas creen que la educación y el asunto de las creencias tiene que ver con los niveles académicos o culturales. Déjenme decirles que no. Porque hay personas que están sumamente educadas, cualificadas a nivel universitario o con los más altos estándares y niveles aprobados y certificados por universidades nacionales e internacionales, en donde estas personas acuden y asisten a estos tipos de asistentes, a estos tipos de personas especiales, vamos a llamarles así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estas personas? Porque podemos entender
que el que no asiste a una escuela a estudiar la primaria, la secundaria, la universidad, y no se dedica a adquirir niveles académicos ya después de graduarse de la universidad, estas personas, ¿cómo es posible que los que no adquieren estos conocimientos asistan a este tipo de lugares y crean en la palabra de estas personas? Déjenme decirles que una de mis tesis se trató sobre eso. Yo duré un tiempo estudiando las culturas, los diferentes tipos de creencias, porque dentro de esta cultura de mágico proceder y de mágica acción y mágicas creencias, es una estructura donde se dividen y se subdividen. Algunos utilizan métodos que otros no utilizan. En el este de República Dominicana se acostumbra a utilizar ciertas prácticas que se realizan a estos aspectos mágicos, pero hay que aprender a subdividirlos, porque nuestras culturas están muy arraigadas realmente. Todavía hay personas católicas y de religiones que mezclan, que no han aprendido a desprenderse de lo que es el pasado y no han entendido lo que es el presente, cómo las religiones, las creencias se han apartado un poco de lo que son las brujerías, las hechicerías y este asunto mágico. Pero es tan tal que todavía dentro de la religión católica hay personas que tienen como especie de altares donde encienden velas, tienen un sinnúmero de santos que yo ni lo conozco, que yo nunca en mi vida lo he visto, y van a su iglesia todos los domingos. Hay un choque, porque es un asunto cultural de cada persona. Y hay personas que han crecido dentro de las religiones y otras no. Otro aspecto muy importante es cómo las iglesias han tratado y han hecho un trabajo a través de las capacitaciones y de los estudios. Cuando estudié teología, mi madre y yo estudiamos teología en UCATESI, y cómo hablaba uno de los sacerdotes que nos capacitó y un historiador muy importante, nos hablaba de lo difícil que ha sido separar estas costumbres, porque no es un secreto que han estado unidas, pero a través del tiempo y a través de lo que es los estudios y los conocimientos, las iglesias han entendido su rol real, que es a través de la oración, que es a través de los sacramentos y de otros aspectos muy importantes que no voy a tratar en este momento, que lo trataré en otros aspectos. Últimamente hemos visto algunas denominaciones de creencias, de personas que creen. No se le puede llamar religión, porque me corrigieron el otro día, ¿qué religión usted pertenece? Y me dijeron, no, nosotros somos una congregación. Existen congregaciones en donde si usted se pone a analizar a estas personas, uno se asusta y se espanta, porque esas voces, ¡oh!, esa gritería, esa forma, ese desdoblamiento, ese histrionismo interno, lo expresan de una manera que ellos atraen a personas, pero ellos no se dan cuenta que estas acciones, este accionar, estas metodologías que están utilizando, también alejan a otro grupo de personas, porque es desagradable. En mi caso voy a hablar de mí. Es muy desagradable para mí esos escándalos, esas bullas, esas
expresiones, esos movimientos raros con la boca, con la mano, con el cuerpo. O sea, creo, en mi caso, que es las religiones o la creencia, es más que esos shows, porque son shows desagradables. No quiero criticar a nadie. Solamente estoy haciendo una observación y estoy hablando mi criterio personal. Este es un criterio muy interno, muy personal de Marlene. Pero he visto cómo se irrespeta a las personas, cómo se utilizan también megáfonos, utilizan las calles, cómo se interfieren en lo que es la vía vehicular, el área de tránsito de las personas, las eras, la utilizan y hacen unos movimientos un poco extraños realmente. Y cuando los he visto, me llega a la mente cuando yo hacía mi trabajo de campo para mi tesis sobre la existencia de la brujería en República Dominicana y desde su historia, su data. Entonces, esto está muy relacionado, déjenme decirle. Esto está muy relacionado. Cuando yo iba a San Juan a verlo, había lo que es también los asuntos de los palos, los asuntos de esta música que es africana y que es arraigada, es muy arraigada también en nuestros países de Latinoamérica. ¿Cómo utilizaban los antos? Nunca voy a olvidar una experiencia que me pasó. Estaba grabando con mi cámara, yo le pedí permiso, evidentemente todo el mundo accedió a todo eso, estaban tocando palos y había una persona con unos paños rojos, con paños de diferentes colores. Y cuando yo estaba grabando, estaba un poco cansada y le dije a una compañera que me detuviese la cámara para yo poder descansar un poco y observar más y escribir más. Llevábamos muchos equipos, nos pasaron muchas cosas, que si yo no tuviese la creencia fuerte que tengo, pensara muchas cosas raras. Aclararles que cuando me dediqué a observar más para escribir, llevar un registro por escrito, y alguien se acercó a mí y me puso como una toga amarilla y me dijo que yo era Anaísa. Sinceramente yo no sé, no me pregunten, me alaron, me pusieron en el medio y yo comencé a bailar. Comencé a bailar en medio de esto y yo decía, pero Dios mío, ¿y qué es lo que me está pasando? Era algo que se llama maní, un maní, así le llaman. Pero si yo voy a analizar como una profesional de la conducta, esto tiene una explicación. El ambiente era propicio para que yo moviera el cuerpo, porque había mucha alegría, había mucho alcohol, no tomamos alcohol. No tomó alcohol, mis compañeros algunos sí tomaron alcohol. No tomaron alcohol, había mucha... Aquello era un poco burdo para mí por las expresiones de los rostros, por las transformaciones que estas personas tenían, cómo le brotaban los ojos. Era como un espectáculo. Yo estaba viendo un espectáculo, una película. Para mí esto era como una película. Y me lo encontraba grotesco. Entonces supuestamente yo era Anaísa en ese momento. La esposa de Belie Belcán. Y esta persona tomaba mucho alcohol, el hombre, supuestamente el esposo de Anaísa. En fin, que si yo no hubiese tenido un sistema, primero educacional, de creencia también base, yo me hubiese transformado, hubiese querido así. Muchas personas de ahí decían que yo era Anaísa, que yo estaba transformada en Anaísa. Yo después, porque este programa no me va a dar el tiempo, después le voy a hablar de la experiencia que tuve
con mi tesis, y la experiencia personal y las recomendaciones, y fue publicada también. Les prometo que vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, quiero retomar lo de la parte de la brujería y los sistemas como sistema de creencia, de cómo las personas de cierto poder acuden y las personas que no tienen poder, simplemente personas con un nivel académico bajo, también acuden. Se cree, había una estadística en aquel tiempo, cuando hice mi trabajo, habían específicamente, teníamos 325 puestos en República Dominicana que se dedicaban a la santería. Imagino que esto o se ha reducido o se ha ampliado. Estamos hablando de más de 20 años atrás. Hicimos un trabajo muy interesante, muy, muy interesante. Se cree en México que tomamos como referente México con nuestro país, se cree que por cada 3.500 personas, habitantes de esta ciudad, existen más de 100 brujos y brujas. Entonces, fíjense qué impacto crea en lugares específicos. Pero no solamente en México, en toda Latinoamérica existen millones de brujos y brujas, porque la magia no es exclusiva de un solo género. Y lamentablemente este aspecto está tomando mucha fuerza. De hecho, existen distintas corrientes y niveles. Y es común que cada clase social tenga sus propias brujas y sus propios brujos. O sea, ojo con esto. El brujo o la bruja que visita Juanito, Antonito de allá, del Chucho del barrio, no es el mismo brujo que visita Luis Ángel, Pedro Antonio, que reside en la ciudad, en la urbe. Son diferentes. El trato es diferente, la localidad, la estructura física es distinta, el léxico es distinto. Eso es un negocio, para que ustedes sepan. Cuando normalmente asisten a estos lugares de brujería, son lugares sencillos, humildes, no. Para cierto nivel es como una oficina. Es como si estuvieras asistiendo a una oficina pública, pero con un nivel hasta con aire acondicionado. Es bien sabido que la naturaleza tiene sus poderes, sus propias, vamos a decir, manifestaciones, que la naturaleza dentro de las plantas, lo orgánico, es poderoso, es sanador. Entonces, muchas personas desconocen estos aspectos muy importantes. Entonces, si usted conoce que el jengibre es desinflamatorio, en estos instantes que estamos en el tiempo y en el momento perfecto para conocer todos los aspectos, pero antes esto era difícil de conocer, que la cebolla servía como desinflamatorio, que el ají morrón sirve para subir combinado con la guayaba, lo que es las defensas. Entonces estas personas realizaban las famosas botellas que te ayudaban supuestamente a una situación, pero era porque desconocíamos
los beneficios que nos brindaba la madre naturaleza. Y estas personas que sí conocían estos beneficios, nos las vendían empacadas. Y es más, yo conocí en mis estudios una persona, ay Dios mío, este programa lo vamos a terminar aquí, pero vamos a continuar con una segunda parte, el cual yo le prometo que va a ser así. Los vendían este tipo de ingredientes empacados, pero yo conocí y aprendí cómo estas personas, cuando tú ibas con fiebre y ellos sabían que a lo mejor tú podías tener un problema en los riñones, ellos le introducían antibióticos, amigos y amigas. Y de entonces resulta, y ese brujo sí sabe, me dio una botella que yo sudé una fiebre y me quitó inmediatamente la inflamación que yo tenía en lo que sea. Porque estas personas, porque muchos de ellos, la gran mayoría, engañan. Yo conocí personas que se han hecho de mucho dinero engañando, todavía a esta época, engañando a las personas. Pero también conozco otros que existen los reales, como digo, los que lo hacen por vocación, que no tienen nada, que son personas especiales, el cual yo voy a prometer hablar sobre estas personas que no cobran, no son usureros, que no cobran, y que no son personas que tú lo puedes como conectar en ese momento. Son personas que tienen ciertas habilidades y ciertos conocimientos que aunque usted no lo crea, sí existe. Ahora bien, la brujería contemporánea, es bueno aclarar, que suele homologar a lo que es la Wicca, una religión neopagana predominante, pero con incidencia en Occidente. No obstante, son dos cosas totalmente opuestas, son distintas. Yo deseo también traer a colación un aspecto muy importante, y es que mientras algunas interpretaciones contemporáneas de la brujería se reducen a cultos y a lo que son prácticas triviales, otras implican, y que son muy complicadas, implican complicadas realidades sociales. Por ejemplo, lo que es en África, cómo utilizan a los niños. UNICEF hizo una denuncia bien fuerte en el año 2010, donde cada vez mayor se incrementan los sacrificios. Eso es muy delicado. Y el uso de los niños y las niñas para la brujería. También la ONU hizo un llamado bien fuerte en donde estas acusaciones del uso de niños en brujería conducen a lo que es el abuso físico y lo que es el abandono de los niños y de las niñas. Sin embargo, en toda esta área, en este continente africano, tú te encuentras con cuerpos mutilados y órganos de humanos, de niños y niños, que utilizan para lo que es el asunto de la magia, para el uso del asunto de las magias. Hay un lugar, un campamento en Ghana, es un campamento de refugiados, en donde viven al menos más de 1,000 mujeres. Estas son acusadas de brujería. Y hay un reportaje muy interesante que les recomiendo a todos y a todas, que lo hizo la BBC, en el que pudo hablar con ellas y constató de cómo estas mujeres sufren de estigmatización social, son estigmatizadas
y eran forzadas a pagarle tributos a los hombres dentro del campamento. Normalmente las acusaciones de brujerías en estos lugares terminan en lo que es tragedias humanas, como es la muerte. Hay una historia muy interesante, no sé si lo recuerdan, en Antioquía, Colombia, donde una mujer recientemente fue acusada de bruja y fue quemada viva. Ustedes creen que eso era en el siglo pasado. Estamos hablando del siglo XXI recientemente. Para que ustedes vean las consecuencias. Definitivamente la brujería traspasa lo que son las fronteras y generaciones, y estas traen consecuencias funestas, fatales. Pero retomando lo que es la parte de la brujería, el otro día hice en Twitter, yo soy muy usuaria de Twitter, una especie de experimento social. No experimento social, pero quise ver la reacción de algunas personas. Yo he tenido cambios físicos en mi vida. Mi naturaleza es ser delgada. Tengo una altura 5'7". Mi peso normal 130, teniendo hijos, 130. Mi peso actual 182. O sea, tengo 50 libras, más de 50 libras. Y yo coloqué el jueves, que son los hashtag TVT, las fotos viejas que uno utiliza, la coloca en Twitter, Instagram, Facebook. Entonces yo quise hacer una especie de experimento social. ¿Cómo? Bueno, yo coloqué lo que fue unas fotos de mi pasado reciente, fotos 2021, 2019, 2022, no, 2019, 2020. Y quise colocar antes de la brujería, o sea, miren la brujería que me hicieron, antes y ahora. Resulta que esto llevó a un sinnúmero de reacciones de personas, primero que me juzgaron, diciendo, ¿y tú crees esto? Una mujer tan inteligente y tan creyente. Me sentí mal también en otro aspecto, porque personas que yo quiero y estimo mucho, se preocuparon por mí y me dijeron, no creas sobre eso, que eso no existe, tú eres una mujer de fe. Y no podía explicarle que yo simplemente quería ver la reacción de las personas. Y realmente logré lo que yo quería, porque ahí salieron a relucir cómo la variedad de creencias y cómo las personas validaban esto. Algunos me decían, tú sabes cómo romper eso. Otros me decían, me escribieron a mi DM en privado para decirme que hiciera esto, que hiciera aquello, que es una persona que me odia, que me quiere hacer daño. Déjenme decirles algo y aclararles algo en relación a este tema. Sí, amigos y amigas, Dios existe. Y si existe un Dios, existe la maldad, el odio. Es representado ese odio por Satanás, tiene muchísimos nombres. A mí ni me gusta mencionarlo porque eso suena feísimo. Entonces, si existe el poder divino, existe la maldad también. Entonces hay personas que utilizan ¿cuál es la maldad? El odio. Hay personas que son infelices, que no aceptan que otras personas se vean bien, o que tengan poder adquisitivo, o que se hayan graduado, o que tengan una familia estable, o que tengan una mata de naranja, una mata de limón, cualquiera que fuese. La envidia siempre ha existido. Y hay personas que se dedican, sí, a hacer maldad. Lo que yo he visto, lo poco que he visto, que estas personas que recurren a los famosos espiritistas, brujos, consejeros, terminan ellos muy mal. O sea, las personas que le desean todo ese asunto negativo, todo ese mal,
es como un revertirse todo eso negativo hacia ti. Lo he visto a través de muchas personas, pero sí, el mal existe. Existe el mal así como existe el bien. Ahora bien, va a depender cómo usted valide esas cosas. Si usted cree en eso, usted va lamentablemente a entender que cada paso que usted da, desde que se levanta hasta que se acuesta, eso es porque un brujo le está haciendo un trabajo. Si usted está comiendo y de repente usted vio una sombra, es una brujería. No, eso fue un ratón que a usted le cruzó por ahí y usted no se dio cuenta. Sí, hay que buscarle las lógicas, amigos y amigas. Hay cosas que no tienen lógicas. Por ejemplo, yo a veces he tratado, no burlarme, pero he tratado de jugar con algunas personas cuando yo digo, la ciencia no ha podido descubrir cuál es mi problema, mi situación. La ciencia sabe lo que yo tengo. Yo tengo un problema, no obstrucción. El punto es que es una enfermedad poco conocida en el Japón. Entonces, como es poco conocida y no muchas personas poseen esta enfermedad, no hay recursos, los recursos son limitados para las enfermedades porque la ciencia es muy costosa. Estudiar un caso, una enfermedad, cuesta miles de millones de euros, de dólares. Entonces, esta enfermedad se conoce poco. No existe un tratamiento, no lo existe. Pero sabemos qué puede pasar, qué no puede pasar, tenemos cierto control, pero no existe. Entonces, yo a veces utilizo esto cuando digo, Dios mío, por esta enfermedad, nadie, esto que me ha dado a mí, ¿por qué me da a mí? Lo utilizo, inmediatamente sale a relucir. Tú tienes a alguien que te odia, alguien me hizo un trabajo. Yo nací con eso, con esa condición. Entonces yo no puedo, como una persona primero creyente de fe y como una profesional, por caerle atrás a brujos y a personas que no tienen los conocimientos. O sea, yo estoy siendo tratada por científicos, por personas que han dedicado toda su vida a lo que es el conocimiento. Si hay personas especiales, vuelvo y digo, que tienen su respeto a eso, he tenido vivencias, he conocido, no los he consultado, pero a través del estudio que le conté, que hicimos un grupo de personas, sí conocimos muchas cosas interesantes, el cual luego lo vamos a conocer y a manejar. Lo que sí quiero dejarles la idea es que usted deja entrar lo que usted quiere que entre a su mente, a su casa, a su cuerpo. Solamente usted puede controlar todo eso. Si usted quiere validar o empezar a analizar, introducirse a ese mundo mágico, espiritista hablando de lo que es la brujería, porque la espiritualidad es maravillosa. Usted va a tener ciertos inconvenientes en la vida y puede darle cabida porque la mente es poderosísima y sus capacidades, sus razonamientos, es usted que lo controla. Entonces, si usted, todo lo que le sucede en la vida se debe a que lo odian, a que lo envían. Hay muchas personas que se pasan la vida entera exponiendo, escribiendo, que odian, que lo odian, que le tienen envidia, que hay personas que no soportan, que hay personas que envidian su vida. Entonces hay personas que viven siempre colocando eso, de esas personas que lo persiguen. Sí hay personas que puede ser, pero no es tan como a veces nos creemos. A veces nos damos más importancia de que lo que nosotros creemos o pensamos. El odio existe, el amor existe, la maldad existe, la bondad existe. Pero ojo y cuidado, no caigamos en los terrenos mentales, psicológicos, porque podemos caer en depresiones, podemos caer en lo que son asuntos muy delicados
que nos pueden conllevar hasta ser medicados por un médico psiquiatra, porque muchas de esas cosas no tienen explicación. Y si usted pretende que esas explicaciones las va a encontrar en un brujo o una bruja o una persona de esa espiritual que no ha ido a la universidad, que no ha leído un libro, que simplemente se lleva porque de situaciones, de que el ambiente, de que el clima, de que una hoja. Normalmente recuerden, amigos y amigas, esas personas son vivos, son vivos. Esa persona, usted tiene que dar una cuota, usted tiene que dar un dinero para ser atendido. Estas personas están viviendo y aprovechándose de sus emociones y de sus debilidades y carencias. No lo olviden. Vamos a continuar en otro momento porque este tema es muy interesante y les prometo a cada uno de ustedes, nuestros amigos y amigas de Desde la Ventana de Marlene, que vamos a traer un especialista y vamos a traer a los espiritistas, los llamados brujos y brujas, y vamos a traer también a profesionales de la conducta, en donde vamos a tener, y personas que han tenido experiencia con estas personas, donde vamos a tener una enriquecedora conversación y vamos a discutir sobre las experiencias y cada uno va a hablar dentro del marco del respeto y del amor, que es lo que andamos buscando. Y lo más interesante, sobre la educación. Queremos educar, que las personas se eduquen, que las personas conozcan. Nada, espero que cada uno de ustedes esto le haya servido, le haya refrescado, sea refrescante y entiendan y tomen la decisión que ustedes más le consideren o le convenga a cada uno. Respetamos todos los sistemas de creencias, respetamos las religiones, respetamos a todas las personas que tienen criterios diversos. Ahora bien, analice usted, piense como persona, como un ente pensante, un ser humano. Aprenda a diferenciar lo real y lo irreal. No caiga en ese sistema mágico de creencias sin bases científicas. Amigos y amigos, amigas y amigos, le agradezco su sintonía como cada miércoles. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de MRC New York. Muy buenas noches y hasta la próxima.